a ritmo de Beethoven. Casi una fantasía, sonata 14. Bueno amigos, definitivamente no vengo a hablar de música clásica, sino de derecho penal, parte general. Sigo con Roxin, tomo 1. Seguimos amigos. Quizás esto sirva para mis hijos también. Realmente uno de ellos se anima a estudiar derecho, para que les sirva. Señores, aquí empezamos a una discusión. El concepto de material del delito. ¿Recuerdan? Mira, hay homicidio, hubo terrorismo, hoy se habla de delitos de cuello blanco, concretamente quizás lavado de activos, corrupción de funcionarios, ¿no? Un delito concreto, peculado, colusión. El contenido material del delito tiene que ver con el bien jurídico. Es eso lo que está explicando el señor Roxin, maestro de maestros. Entonces, ¿cuál tendría que ser ese contenido material del delito? ¿Cuál tendría que ser ese contenido del bien jurídico? En el video anterior se dijo, no tiene nada que ver con la moral, no tiene nada que ver con las contravenciones. Y se dio algunas pautas. Bien. Pero esta explicación no queda ahí. Esto va avanzando poco a poco. Hasta que mismo Roxin da su concepto de bien jurídico, ¿no? Por ello es que sus aportes a nivel internacional, bueno, han sido adoptados por los dogmáticos de cada país, de Perú y toda Latinoamérica, bueno, Argentina no tanto, pero eso ha ido construyendo poco a poco los códigos penales. Continuamos, bien jurídico. ¿Qué tiene que tener, no? Roxin te dice, mira, el bien jurídico tiene que delimitar, tiene que estar fuera de otras cosas, entiéndase, ¿no? Delimitar jurídicamente, tiene que estar delimitado jurídicamente fundado. Su delimitación tiene que ser jurídicamente fundada. ¿Qué se entiende por eso? ¿Lo dice el autor? No, en ese momento todavía no. ¿Yo lo sé? Tampoco lo sé, mis amigos. Jurídicamente fundado tiene que haber una delimitación. ¿Pero qué más? Tiene que existir tiene que haber un contenido satisfactorio del bien jurídico. O sea, el contenido tiene que estar satisfactoriamente dado y tiene que estar delimitado jurídicamente, pero de forma fundada. Entonces, seguimos avanzando. Ese es uno de los premisas. No vamos a seguir una lógica aristotélica. Premisa 1. Delimitado jurídicamente, pero fundado. Premisa 2. El contenido tiene que ser satisfactorio. Y ahí te dice Roxin, oye, los bienes jurídicos no solo son individuales, también son jurídicos. Y en ese momento se usa un término, ¿no? Ojo, yo no sé leer alemán todavía. Este es un libro de Derecho Penal, parte general, traducido por españoles, Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conyedo, Javier de Vicente Ramezán. Así que yo estoy confiando en su traducción. Espero leer alemán en algún momento, antes de morir, no sé qué pasará. Entonces tenemos, se traduce así, también le interesa el bien jurídico de la comunidad. Por ejemplo, la administración de justicia, la protección del Estado, etc. Ya, entonces bien jurídico no solo es individual, también es a la comunidad o colectivo, ¿no? También se usa ese término en la traducción. Eso es por un lado. Y por otro, ¿qué cosa hay? Y se pregunta, y lo cuestiona, ¿no? Y deja la pregunta ahí. No es que él sea una persona... Bueno, lo deja ahí, como para que sigamos razonando, ¿no? Porque lo que me he puesto ahora como objetivo es razonar cada frase, cada aporte, cada cuestionamiento, cada debate que coloca. ¿Qué te dicen? Oye, ¿y las concepciones dominantes protegen bienes jurídicos colectivos? Esa es la pregunta que deja. Una concepción dominante. Y pone el ejemplo nuevamente de la homosexualidad. Yo puedo pedir cárcel a los homosexuales y decir, previamente, o sea, ahí viene el concepto material del delito, que estoy protegiendo una estructura heterosexual de las relaciones sexuales, o sea, como concepción moral dominante. Eso lo deja ahí, ¿no? O sea, no lo afirma, no lo niega. Ojo, ya habíamos dicho de que no es partidario el tema de que se deba punir la homosexualidad. Ya se señaló en su momento de que el tema de meros actos inmorales no lesionan bienes, no lesionan derechos. Y es por eso que
no tiene un vínculo con la protección del bien jurídico. Sí, uy, mucho volumen, mucho volumen. Vamos a bajar un poco de volumen. Ya, sigamos. ¿Qué más tenemos? Sigue avanzando en su explicación y aquí me pareció algo interesante porque traté de leerlo varias veces y dije, oye, no puedo creer que esté diciendo eso Roxin o en la traducción, no sé. Lo que logro entender, y aquí ustedes pueden situarse, parágrafo 2, numeral 5, en la última parte de ese numeral, te menciona de que una concepción moral o un mero sentimiento que ha sido recogido por el derecho penal, si bien es cierto, por ser concepción moral, por ser un sentimiento, no por ello no protege bienes jurídicos. Eso es lo que logro entender. Es lo que nos viene a decir Roxin. Oye, ya sí, el Código Penal ha recogido un tema de daños en los sentimientos y en el decoro, pero no por ello no está protegiendo bienes jurídicos. Así que así de plano no se puede descartar, ¿no? ¿Y qué artículos del Código Penal alemán cita? Y aquí yo sí me voy a remitir a mis anotaciones, unas anotaciones que, bueno, que le he pasado al WhatsApp de mi colega, para, a ver, denme un minuto, acá está. Y aquí voy a leer. ¿Qué dice? Parágrafo 168, entiéndase artículo 168 del Código Alemán. Perturbación al descanso de los muertos. Yo no sabía que existía ese delito en Alemania. Dice, quien sin autorización sustrae de la custodia de quien tiene derecho un cadáver, partes de una persona muerta, un feto muerto, partes de un feto muerto o las cenizas de un hombre muerto o quien cometa en ellos escándalo ultrajante, será castigado con pena privativa de libertad hasta 3 años o con multa. En el párrafo 2 de ese artículo dice, en la misma forma se castigará a quien destruya o dañe una capilla ardiente, en lugar de sepelio o un lugar conmemorativo de fallecidos, o a quien provoque escándalos ultrajantes en estos sitios. La tentativa es punible. Ojo. Supongo que esto va más para los médicos, ¿no? Porque tienen que estudiar medicina de algo, ¿no? O bueno, ir a la realidad de alguna forma. Eso es lo que me sorprendió, ¿no? Bueno. Pero también te habla del artículo 183 del Código Alemán. Y esto tiene que ver con acciones exhibicionistas. Un hombre que moleste a otra persona por medio de hechos exhibicionistas será castigado con una pena hasta 1 año o con multa. El hecho solo será perseguido a solicitud a menos que la autoridad penal persecutora considere que a causa del interés público especial en la persecución penal sea necesaria una intervención de oficio. Y así, uno puede seguir leyéndolo, bueno, puede ver en internet, ya les mencioné en el video 1 cuál era el Código Penal traducido. Claudia López, si no me recuerdo, es el que estamos teniendo como fuente. Así que amigos, eso me pareció interesante, ¿no? Que el Código Penal alemán vea temas de daños netamente a los sentimientos, al decoro, y que lo haya tomado como parte del derecho penal, ¿no? Eso me pareció interesante, ¿no? Porque tenemos que saber cuál sería ese contenido, ese bien jurídico, ¿no? Seguimos en esa explicación de Roxin que nos está tratando de dar. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que también se pone a criticar, oye, el hecho punible se diferencia de las contravenciones. ¿Cómo se diferencia de las contravenciones? Se diferencia porque el bien jurídico tiene un concepto preconcebido, ¿no? Supuestamente es antes del Estado, hasta donde yo he podido entender. Y él te dice, pero esto en la práctica es difícil de hallarlo, es difícil de hallar esa diferencia. Por ejemplo, vamos al sistema de contravenciones o administrativos, como nosotros en el lenguaje común y corriente. El ruido perturbador a la salud. Papá, yo también. Gracias, mijito. Bueno, lo voy a dejar así para recordar siempre a Said, mi hijo. Bueno, el ruido perturbador para la salud lesiona bienes jurídicos individuales y debe merecer pena, te dice Roxin. Oye, no puede existir otra opción, pero está en las contravenciones. Bien, está bien. ¿Qué más?
vámonos ahora al derecho penal. Hay delitos económicos, delitos tributarios, delitos ambientales. Estos son objetos creados solo por reglamentaciones estatales. Y no cabe duda que merece el derecho penal. Entonces, ese criterio del bien jurídico preconcebido no satisface. No basta, señores. Bien. Todas estas críticas que hace hasta ese momento, dice, oye, pareciera que aparece aquí un primer concepto de bien jurídico, ¿no? Dice, el concepto metodológico, que debe ser entendido como que para hallar el bien jurídico, ¿qué se busca? El sentido y fin de las concretas normas del derecho penal. La ratio legis, la idea del fin del tipo penal, ¿no? Cada delito tiene una finalidad. Y él te dice, con esto estamos renunciando al concepto material del delito. Por si acaso. Puedes tener una bonita estructura de tu código penal, puedes hacer una interpretación teleológica cuasi perfecta, pero renuncias a lo que es importante, a la política criminal. No olviden, él tiene un trabajo, si mal no recuerdo, en 1972, en donde comienza a sostener ya que la política criminal atraviesa toda la teoría del delito. Y ese es su punto metodológico para entender la teoría del delito, para entender el derecho penal. Y ese librito pequeño, ya lo tradujo en su momento Muñoz Conde, lo vamos a también explicar en su momento. El reto ahorita es el Tratado de Derecho Penal. Bueno, entonces, más o menos llegando al punto. El bien jurídico tiene que tener un contenido. Bien. Y tiene este contenido y además tiene que limitar al derecho penal. O sea, si yo asumo el concepto metodológico del bien jurídico, no voy a limitar al derecho penal. Y me hace recordar ese debate que apenas estuve en San Marcos, en mi segundo año, allá por el año 2002, en donde ya nos enseñaban de derechos de forma especializada, civil, penal, ¿no? Y siempre me gustó el derecho penal. Siempre el debate, ¿no? ¿Qué protege el derecho penal? ¿La norma o el bien jurídico? Pero ya aquí, como que recién empiezo, le ese libro lo leo varias veces, como que recién empiezo a entenderlo, ¿no? Sé que hay amigos que, bueno, han avanzado, se han ido a Alemania, España, y bien por ellos. Y lo importante es debatir y tratar de entenderlo y compartirlo, ¿no? Porque siempre hay nuevas y nuevas generaciones. Y siempre nos traen nuevas cosas estos libros. Bueno, sigamos. Te da también una pauta, ¿no? Oye, el bien jurídico, el concepto de bien jurídico fue creado, ¿no? Por Bierbaum, un alemán, entiendo, en el siglo XIX. ¿Y qué buscaba en su momento, ¿no? Un contenido liberal y que limitara la punibilidad. Este bien jurídico era de la Ilustración. Entiendo que hoy en día no estamos en la Ilustración. Y el aporte que dio en su momento fue no a la moral. La moral no tiene nada que ver con el derecho penal. Así, poco a poco se fue liberando. Entonces, hasta este momento nos está entregando un concepto de bien jurídico o una pauta, ¿no? Tiene que tener un contenido, tiene que limitar el derecho penal. Eso es más o menos lo que nos va entregando. Bueno, amigos, vamos a seguir con esta explicación y espero que nos sigan siguiendo y que nos den sus opiniones para mejorar quizás en la explicación, quizás en la identificación de argumentos, que es lo que más me interesa. Que tengan un buen día.